Hasta el momento se tiene armado el circuito del sensor con sus respectivos indicadores de elevación del puente y el circuito que se encargará de enviar el voltaje de referencia al sistema para que mediante el voltaje del sensor se regule la posición del puente. Como se observa, una está negada con respecto a la otra, ya que ambas tienen el mismo comportamiento. La entrada varía de 0 a 5 y la salida final de ese circuito, ese segmento del circuito es de menos 2 a 12. Pero como se observa, el circuito que sería el sensor, eh, que estará controlado por el potenciómetro multivuelta, en este momento tiene 5 voltios en su respectiva entrada, que va a ser convertido a un intervalo de 0 a 5, va a pasar a ser de menos 2 a 12. Entonces cuando se mide la salida final de esto, se observa que en 5 su salida es 12 voltios, y si pasamos el potenciómetro multivuelta a 0 voltios, entonces la salida final, como observas, se activó el indicador de elevación y la salida final será de menos 12 voltios. Entonces en 0 es menos 12 y en 5 es 12, pero en la referencia pasa lo contrario, puesto que van a restarse para sacar el error y mediante los demás componentes regular la posición del puente. Mientras que en el potenciómetro en este momento hay 5 voltios en la entrada de este circuito y en la salida habrán menos 12, no 12 como acá. Y cuando se pase el potenciómetro a un voltaje de 0, ahora aquí habrán 12 voltios. Esto porque van a restarse y con un sumador va a hacerse esa operación. Pero, ¿por qué la referencia es la negativa y el sensor el positivo? Pues porque los demás componentes del circuito son amplificadores inversores y demás. Y al finalizar todo el proceso va a corregirse ese signo invertido. Una vez con el circuito ya finalizado, se observa que se tiene el potenciómetro de la referencia y el voltaje del sensor, divisores de voltaje, ambos son de 5K, y en divisores de voltaje con resistencia de 10K para que su valor oscile entre 0 y 5 voltios, que mediante amplificadores operacionales será pasado de ese intervalo de 0 a 5 a menos 2 y 12, que serán restados para obtener el error de la posición del puente y así activar el motor con la polaridad que haga falta para bajar o subir el puente. Entonces, como se observa en este momento, si yo varío la referencia, el potenciómetro de referencia, el voltaje de salida variará conforme yo mueva el potenciómetro. ¿Por qué no entre menos 2 y 12 como se solicitaba en las especificaciones? Por un intervalo de seguridad, para que ya que si está tan cercano el menos 12 al intervalo del potenciómetro, puede que en algún momento el voltaje tenga un pico y se supere el límite y pueda romper el potenciómetro con la fuerza del motor. Por ello el intervalo de seguridad, ya que el sensor, si llega a un intervalo de menos 12 a 12, pero obviamente no llega al tope debido a que hace el intervalo de seguridad. Si yo conecto el motor, se aprecia que conforme el puente suba, el voltaje del sensor va a variar, ya que está conectado directo al eje del motor que acciona el puente. Ahora, el error es lo que acciona el motor. En este momento está conectado el motor al puente, a la alimentación, por lo que el error va por instantes a tener cierto valor y luego finalmente ser cero, ya que el motor se ha estabilizado. La posición se ha estabilizado. Como se observa, por momentos es un voltaje alto hasta que llega a la posición que le indica la referencia y se vuelve de cero. Como ahora, si se desconecta el motor, se puede apreciar que el error va ya no va a ser de cero, porque no va a estar constantemente retroalimentándose el sistema para llevarlo a un error de cero, sino que va a ser el resultado de la resta entre el voltaje que indica el potenciómetro multivolta y la referencia. Pero claro que hay un controlador proporcional para poder amplificar el voltaje, ya que cuando la diferencia de voltaje está pequeña, el motor no tiene suficiente fuerza para mover al puente. Por ello se observa que en este momento el voltaje de error es de 0.40 y el control proporcional es de una amplificación de 10, por lo que tendremos un aproximado de 4 voltios ya una vez amplificada ese error, ya pasa por el control proporcional. Claro que como no está conectado el motor, por ello no se estabiliza a cero, pero una vez que se lo conecta, se vuelve de cero ese error, o un aproximado a él.